permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, con fundamento en los artículos 156, 157, 159 y 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, presentamos las siguientes reservas en lo particular para modificar el decreto en el proyecto de dictamen de reforma y adiciones que hoy se pone a nuestra consideración a la Ley para el ejercicio y control de los recursos públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato. En los siguientes artículos: artículo 3, fracción 23, artículo 12, fracciones 1 y 2, artículo 37 bis, primer, segundo, tercer y cuarto párrafo, y se elimina el último párrafo, artículo 37 ter, primer párrafo, supresión del párrafo 2 y reforma al párrafo 3, artículo 55 tercer párrafo, artículo 58 ter, artículo 61 bis, primer párrafo, artículo 61 ter, primero, segundo y tercer párrafo, artículo 70, tercer y cuarto párrafo, artículo 78 quinquies, fracción tercera, artículo 78 sexis, segundo párrafo, artículo 78 octies, último párrafo, artículo 87 bis, tercer párrafo y artículo 102 octies, atendiendo los siguientes antecedentes. Hemos dado nuestra aprobación en lo general a la serie de reformas y adiciones hechas a la Ley del Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato, que ha presentado el titular del Ejecutivo del Estado de Guanajuato por coincidir en la necesidad de armonizar nuestra legislación a los preceptos en la materia a los que obligan la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal, entre otras. El modelo nacional busca la alineación de sistemas y métodos presupuestarios en toda la República en virtud de la concurrencia de recursos fiscales y de la gran necesidad en el Estado social y democrático de derecho en el que vivimos, de transparentar el uso de la hacienda pública, tener eficiente la tarea gubernamental y rendir cuentas a la ciudadanía, que son sus contribuciones, financia las políticas públicas. Este esfuerzo de coordinación fiscal, transparencia y rendición de cuentas se ha acentuado en la presente administración del presidente Enrique Peña Nieto, distribuyendo los beneficios, pero también las responsabilidades de la disciplina financiera y el manejo honesto de los recursos entre los poderes de la Federación y las entidades federativas. Por ello, nos congratulamos que en su tercer año de ejercicio legal el gobernador Miguel Márquez Márquez haya comenzado a integrar en su manejo presupuestario el principio de racionalizar el gasto público a partir de una dinámica de planeación, de evaluación del desempeño, del contraste de resultados y de responsabilidad para los servidores públicos en el uso y administración de los recursos públicos. Consideramos que la ruta aún es larga y que se han presentado evasivas en diversos funcionarios al cumplimiento de los citados principios, pero que es mejor comenzar a caminarla que a buscar veredas para evadir la modernización en el ejercicio del gasto público. Esta reforma va en ese camino. Sin embargo, derivado de nuestro análisis, hemos encontrado, a nuestro juicio, deficiencias o situaciones que afectan la autonomía municipal, la división de poderes o la participación ciudadana, así como algunas omisiones en las obligaciones que se imponen en materia de evaluación del desempeño, formulación de iniciativas o publicitación de obligaciones. Por lo anterior, es que con fundamento en los artículos 156, 159 y 167 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, presentamos las siguientes reservas en lo particular al decreto en el proyecto de dictamen de reforma y adiciones que hoy se pone a nuestra consideración a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los municipios de Guanajuato, ya mencionadas, mismas que pongo a su disposición para su discusión y votación por esta honorable Asamblea. Artículo 3,
fracción 23. Presentamos la siguiente reserva a fin de solicitar el cambio de denominación de asignaciones presupuestales por el de asignaciones presupuestarias, en virtud de que el correcto uso es este último, por ser el vocablo técnico utilizado en la contabilidad gubernamental de habla española y por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como se demuestra en sus manuales de programación y presupuesto. De esta forma, homologamos términos dentro de la lógica de armonización de coordinación fiscal y contabilidad gubernamental entre Federación, Estado y municipios. Por lo expuesto, proponemos a esta honorable Asamblea la siguiente modificación. Dice artículo 3, para los efectos de la presente ley se entiende por... Fracción 23, asignaciones presupuestales, la administración que de los recursos públicos aprobados por el Congreso del Estado mediante el presupuesto general de egresos del Estado previsto en los ramos a ejercer, realice el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración a los poderes legislativo, judicial y organismos autónomos, dependencias y entidades. Debe de decir, artículo 3, para los efectos de la presente ley se entiende por, fracción 23, asignaciones presupuestarias, la administración que de los recursos públicos aprobados por el Congreso del Estado mediante el presupuesto general de egresos del Estado previstos en los ramos a ejercer, realiza el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración a los poderes legislativo y judicial, organismos autónomos, dependencias y entidades, por lo que pedimos de manera respetuosa su voto a favor. Artículo 12. Fracción primera y segunda. Nos reservamos el presente artículo en virtud al siguiente razonamiento. La reforma plantea modificar el párrafo introductorio, estableciendo que los ingresos de la Hacienda Pública Estatal se conforman a partir de aquellos señalados en las fracciones ya existentes, cuya redacción no fue modificada, siendo que todos ellos son ingresos, por lo que la palabra ingresos por sintaxis no debe permanecer en las fracciones, dado que ya son aludidos en lo general. Por lo expuesto, proponemos a esta honorable Asamblea la siguiente modificación. Debe decir, los ingresos de la Hacienda Pública en el ámbito estatal y municipal se conforman por los que adquiera por subsidios, legados, donaciones o cualesquiera otra causa de la misma naturaleza. 2. Los públicos derivados de los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos que autoricen las leyes fiscales correspondientes, por lo que pedimos su respetuoso apoyo a nuestra propuesta. Artículo 37 bis, primero, segundo, tercero y cuarto párrafo, y se elimina el último párrafo. Nos reservamos el presente artículo por el siguiente razonamiento. Consideramos que la redacción presentada por el iniciante deja en manos del Ejecutivo, de manera riesgosa por la condición de subjetividad que pudiera existir, una tarea de dictaminación en materia de iniciativas de ley o decreto que podría afectar los proyectos de entidades autónomas y de otros iniciantes, como lo son los municipios o ciudadanos que cumplan los porcentajes señalados para iniciar leyes que nos fueron contemplados en la presente reforma. Por ende, es pertinente eliminar el deber de acompañar dictámenes de evaluación del impacto presupuestal, dejando en manos del legislativo todo acto de dictaminación. Así como la supresión del último párrafo del artículo, en virtud de que una vez aprobada una ley, existe la obligación del Ejecutivo de hacer los ajustes necesarios y prever en la esfera administrativa la exacta observancia de la ley. Hecho que con la presente iniciativa se pretende evadir o al menos obliga a los iniciantes a hacer tareas de cálculo fuera de sus competencias o posibilidades. Por lo expuesto, proponemos a esta honorable Asamblea la siguiente modificación. Artículo 37 bis. Cuando se presenten iniciativas de ley o decreto ante el Congreso del Estado para su dictamen, deberá contar con un estudio de evaluación del impacto presupuestal, siempre y cuando se verifique cualquiera de los siguientes supuestos.
En aquellas iniciativas de ley o decreto que se presenten por el titular del Poder Ejecutivo, el estudio sobre la evaluación del impacto presupuestal se formulará por la Secretaría. Asimismo, la Secretaría elaborará dicho estudio en los anteproyectos de reglamentos, decretos y acuerdos que se sometan a consideración del titular del Poder Ejecutivo cuando se presente alguno de los supuestos establecidos en las fracciones que anteceden. Los poderes, cuando así proceda, formularán en el ámbito de sus competencias el estudio sobre la evaluación del impacto presupuestal. Se suprime el último párrafo, por lo que pedimos de manera respetuosa su voto a favor. Artículo 37 ter, primer párrafo, supresión del segundo párrafo y reforma al párrafo tercero. Nos reservamos el presente artículo por el siguiente razonamiento. Con base a la reserva del artículo anterior 37 bis, se solicita adecuación a este artículo a fin de dejar la atribución de elaborar estudios de evaluación sobre el impacto presupuestal a la Secretaría, además de suprimir la atribución de emitir recomendaciones que podrían vulnerar la autonomía de iniciativa de actores como municipios o ciudadanos bajo el supuesto ya presentado en el artículo anterior. También se debe hacer la adecuación en el último párrafo para que haya consonancia entre atribución y actores. Por lo expuesto, proponemos a esta honorable Asamblea la siguiente modificación. Artículo 37 ter, la Secretaría para la elaboración de evaluación sobre el impacto presupuestal de las iniciativas y anteproyectos respectivos podrá solicitar la información necesaria, así como otros datos que faciliten su emisión. En los poderes legislativo y judicial, dicha atribución la tendrán las unidades administrativas que se determinen en el ámbito de sus respectivas competencias, por lo que pedimos de manera respetuosa su voto a favor. Artículo 55, tercer párrafo. Nos reservamos el presente artículo por el siguiente razonamiento. Resulta paradójico e imposible de cumplir el mandato de tomarse medidas permanentes de reducción del gasto. Hacer de la reducción del gasto una medida permanente por parte de los sujetos que ejercen el presupuesto, estaríamos ante el supuesto legal de seguir aplicando alguna medida a pesar de que se haya logrado el equilibrio sensato de gasto corriente para el cumplimiento de una ley u ordenanza administrativa, e inclusive rebasar la línea que implique carecer de los medios suficientes para cumplir. Mejor es solo hacer todas las medidas posibles de racionalización del gasto, pero no establecer la disposición legal para lo imposible. Por lo expuesto, proponemos a esta honorable Asamblea la siguiente modificación. Los sujetos asimismo, deberán establecer en las disposiciones administrativas respectivas las medidas para la racionalización del gasto corriente, previendo un uso eficaz y transparente de los recursos públicos, por lo que pedimos de manera respetuosa su voto a favor. Artículo 58 ter. Nos reservamos el presente artículo por el siguiente razonamiento. Se solicita que en un sentido de transparencia y en concurrencia a otras medidas que se han incorporado en la presente reforma, también se hagan públicos los criterios de validación que emita el área de comunicación social del Poder Ejecutivo, siendo esta área de trascendencia sobre la imagen pública del Gobierno del Estado e instancia coordinadora de sus políticas de propaganda y comunicación de innegable valor político y social. Por lo expuesto, proponemos a esta honorable Asamblea la siguiente modificación. Para el ejercicio de los recursos correspondientes a los gastos de difusión, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal requerirán, sin excepción, de la validación del área u órgano competente en materia de comunicación social del Poder Ejecutivo, por lo que, a más tardar el último día de marzo, deberán publicarse los criterios de validación para su ejercicio, por lo que pedimos de manera respetuosa su voto a favor. Artículo 61 bis, primer párrafo. Nos reservamos el presente artículo por el siguiente razonamiento. En la redacción del presente artículo existe una incorrección. El ente jurídico responsable de la firma de convenios u otros instrumentos jurídicos no son las dependencias, que carecen de personalidad jurídica para ello, sino el titular del Poder Ejecutivo del Estado, conforme al artículo 77 de la Constitución Política. Por lo expuesto, proponemos a esta honorable Asamblea la siguiente modificación.
Artículo 61 bis. Cuando se suscriban convenios u otros instrumentos jurídicos por parte del titular del Poder Ejecutivo del Estado, entidades u organismos autónomos con la Federación que impliquen concurrencia o aportación de recursos por parte del Estado, las mismas estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal que al efecto determine la Secretaría, por lo que pedimos de manera respetuosa su voto a favor. Artículo 61 primero y segundo y tercer párrafos. Nos reservamos el presente artículo por el siguiente razonamiento. Las ampliaciones líquidas han sido recursos ejercidos a discrecionalidad por el Ejecutivo del Estado, con base a excedentes en sus ingresos, vulnerando el sentido del gasto aprobado por el Congreso del Estado. Por ende, este mecanismo deberá transparentarse, por lo que proponemos que el Ejecutivo solicite al Poder Legislativo su autorización para la aplicación de las ampliaciones líquidas, por lo que proponemos la fusión de los párrafos primero y segundo. Además, se incluye en el tercer párrafo a las políticas de igualdad de género, dado que en nuestro Estado presentan carencias y atrasos históricos en esta materia, por lo que como política pública de índole social y de derechos humanos, bien podría verse estimulada con estos recursos. Por lo expuesto, proponemos a esta honorable Asamblea la siguiente modificación. El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, podría realizar ampliaciones líquidas cuando se obtengan recursos adicionales a los previstos en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal correspondiente. Requerirá la autorización del Congreso del Estado para poder ejercerlos. Las ampliaciones líquidas deberán ser destinadas a los rubros de gasto social, generación de empleos, vivienda, seguridad pública, políticas a favor de la igualdad de género, infraestructura deportiva, obra pública u otros análogos en materia de inversión pública, y habrán de reflejarse en la cuenta pública estatal, por lo que pedimos de manera respetuosa su voto a favor. Artículo 70, tercer y cuarto párrafo. Nos reservamos el presente artículo modificando los citados párrafos en virtud del siguiente razonamiento. En el tercer párrafo, basta con que se estipule que la excepción se ciña a la referencia de leyes y no a las aplicables, porque no existen las no aplicables. Por otra parte, proponemos modificar el cuarto párrafo en razón a que la responsabilidad del cumplimiento de los objetivos del modelo de presupuesto basado en resultados es para todos los servidores públicos, sin distingo de pertenencia a alguno de los poderes, pues su correcta aplicación permite un mejor gobierno. Por esta razón es que en el cuarto párrafo debe hacerse también sujeto de la misma obligación a los servidores del Poder Ejecutivo y no solo a los otros dos poderes. No hacerlo así parecería que se le deja una brecha de incumplimiento a quienes precisamente ejercen en su mayor parte el presupuesto, lo cual sería paradójico, incorrecto e irrespetuoso entre poderes, en la medida de que la iniciativa viene del Ejecutivo, lo que se vería como una imposición contra los demás poderes. La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 108, y la local en el artículo 122, establece las responsabilidades de los servidores públicos y define quiénes son estos. Por lo expuesto, proponemos a esta honorable Asamblea la siguiente modificación. Artículo 70. No deberán acordarse erogaciones que impidan el cumplimiento de las metas aprobadas en los programas presupuestarios, excepto cuando las leyes así lo permitan. Los servidores públicos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como de los organismos autónomos en el ámbito de sus respectivas competencias, serán sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de las disposiciones previstas en este artículo. Por lo que pedimos de manera respetuosa
respetuosa su voto a favor. Artículo 78, quinquies, fracción tercera. Nos reservamos el presente artículo por el siguiente razonamiento. Consideramos que en el ejercicio del gasto de inversión pública debe darse prioridad también a las políticas de igualdad de género y atención a los sectores vulnerables por ser necesario para alcanzar justicia social y lograr armonía en nuestra sociedad desde el gobierno con su transversalidad y hacia la sociedad en todos los ámbitos. En este sentido, es importante señalar que los distintos poderes tenemos el compromiso de promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y permitir el acceso al empleo sin discriminación, así como establecer acciones a fin de prevenir el acoso y hostigamiento sexual o la violencia laboral o cualquier otra conducta inapropiada, fomentando un ambiente sano y condiciones de trabajo armoniosas, de la misma forma que salvaguardar los derechos humanos y el bienestar de los sectores vulnerables de la población. Para todos estos casos es necesario aplicar recursos que hagan realidad estos anhelos, ya sea con obras y apoyando proyectos productivos y sociales, de manera tal que en una sociedad injusta aún como la nuestra, con mujeres, adultos mayores, la infancia y las personas con discapacidad, tenemos la obligación ética de generar los programas y aplicar los recursos suficientes para corregir estas notables condiciones de desigualdad e injusticia histórica. Por lo expuesto, proponemos a esta honorable Asamblea la siguiente modificación. Artículo 78 quinquies. El ejercicio del gasto de inversión pública estatal deberá sujetarse a lo siguiente. Fracción tercera. Se otorgará prioridad a las obras y proyectos productivos, así como a los vinculados a los servicios de beneficio social y económico, tales como agua potable, alcantarillado, comunicaciones, salud, vivienda y equipamiento rural, procuración de justicia, educación, sistemas de abasto y comercialización y medio ambiente, políticas de igualdad de género y atención a sectores vulnerables, por lo que pedimos su respetuoso apoyo a nuestra propuesta. Artículo 78, sexis, segundo párrafo. Nos reservamos el presente artículo por el siguiente razonamiento. Adecuar nuestra forma de presupuestar el gasto público con base a resultados y exigencias de transparencia y rendición de cuentas implica todo un sistema de actos concatenados para el cabal cumplimiento de los objetivos de este propósito, que es el uso racional del gasto, haciéndolo eficiente y eficaz, transparente y haciendo responsables a los servidores públicos de lograrlo. Sin embargo, si dejamos alguna de las partes sin precisión de fecha para su cumplimiento, estamos dejando una discrecionalidad que a la postre puede perjudicar todo el sistema, y como discrecionalidad representaría una excepción al principio de legalidad. Por ejemplo, a nivel federal, el cumplimiento de los programas gubernamentales se ciñe a reglas de operación precisas que se publican en el Diario Oficial de la Federación. En este caso, las dependencias publican en el primer bimestre del año sus reglas de operación a fin de no incurrir en vacíos que afecten la legalidad de sus actos. Este es el caso. Este artículo impone la publicación de reglas de operación, pero no especifica cuándo deberán publicarse. Por ello, y porque en distintos apartados se observa que en el primer trimestre del ejercicio fiscal deben cumplirse diversas obligaciones, es que proponemos que en este caso se cumpla con la publicación de las reglas de operación a más tardar la última semana de marzo, con lo que también damos certeza al accionar del gobierno en este apartado. Por lo expuesto, proponemos a esta honorable Asamblea la siguiente modificación. Artículo 78 sexies. Los titulares de las dependencias. Las reglas de operación a que se refiere el presente artículo deberán emitirse y publicarse en el periódico oficial del Gobierno del Estado a más tardar la última semana de marzo. Por lo que pedimos de manera respetuosa su voto a favor. Artículo 78 octies, último párrafo. Nos reservamos el presente artículo por el siguiente razonamiento. Reconocemos la necesidad de que los municipios evalúen
evalúen los resultados del ejercicio de los recursos de su hacienda. Sin embargo, la redacción del presente artículo resulta confusa en su último párrafo, afirmando que para cada obra, que podría ser cualquiera, hasta la más pequeña, los ayuntamientos deberán operar las contralorías sociales, lo que en estricto apego significaría tener una contraloría social como sujeto por obra, mientras que lo correcto es que en cada obra haya la evaluación a partir de la evaluación que se opera dentro de los programas de Contraloría Social. Por lo expuesto, proponemos a la Asamblea la siguiente modificación. Para contribuir con el propósito señalado en la fracción anterior, así como coadyuvar en la evaluación de los resultados del ejercicio de los recursos, los ayuntamientos deberán operar sus programas de Contraloría Social en cada una de las obras que se realicen por los municipios, por lo que pedimos de manera respetuosa su voto a favor. Artículo 87 bis, tercer párrafo. Nos reservamos el presente artículo por el siguiente razonamiento. Consideramos que en aras de la transparencia y rendición de cuentas debe ejercitarse el principio de máxima publicidad, conociendo quiénes son aquellos a quienes se ha contratado como prestadores de servicio. La noción de máxima publicidad está justificada porque la información generada y controlada por el Estado a través de sus múltiples instituciones no es de propiedad e interés privado. Sus contenidos y usos potenciales conciernen a la colectividad. Es pública por definición. Además, ha sido generada y conservada con recursos públicos. Un régimen democrático no puede funcionar de manera secreta. La fórmula gobierno del poder público es público, que se utiliza para definir a la democracia. Supone que los actos de los gobernantes son legítimos y justificables solo en la medida en que son de conocimiento de la comunidad, de los ciudadanos. La publicación de a quienes se contrata con el dinero de los ciudadanos para que presten un servicio al Estado resulta ejemplar si se desea cumplir con estos principios democráticos y el propio propósito del gobernador de que su administración deje de ser una de las más opacas del país, como lo evaluó el CIDE. Y esta es la legislación que apuntala el ejercicio y control de los recursos públicos, que demanda transparencia y rendición de cuentas. Por lo expuesto, proponemos a esta honorable Asamblea la siguiente modificación. Los contratos que cumplan con las disposiciones a que se refieren las fracciones 1, 3 y 4 del presente artículo solo requerirán de registro ante la Secretaría. Tratándose de las entidades, además, se apegarán a los acuerdos respectivos de sus órganos de gobierno. Debe de decir, los contratos que cumplan con las disposiciones a que se refiere las fracciones 1, 3 y 4 del presente artículo solo requerirán de registro ante la Secretaría. Tratándose de las entidades, además, se apegarán a los acuerdos respectivos de sus órganos de gobierno. Las listas de prestadores de servicios por dependencia dentro del primer mes de su contratación deberán publicarse en sus portales electrónicos y de la Secretaría, debiendo precisar programa al que se adscribirán y las metas que deberán cumplir. Por lo que pedimos de manera respetuosa su voto a favor. Artículo 102 octies. Nos reservamos el presente artículo por el siguiente razonamiento. En este apartado, al igual que la publicación de reglas de operación, debe homologarse al último día hábil del mes de marzo. La publicación de las metodologías e indicadores para la evaluación del desempeño. Además de armonizarlo con las obligaciones trimestrales de informe que se impone a los sujetos de esta ley. Es tiempo más que suficiente para preparar dicha información y presentarse al interior de los poderes, con lo que los servidores públicos podrán armonizar su actuación a todo el sistema de control que ahora propone esta legislación. Esto a fin de que puedan cumplirse en tiempo y forma con los objetivos del presupuesto basado en resultados. Por lo expuesto, proponemos a esta honorable Asamblea la siguiente modificación.
Artículo 102 octies. La Secretaría, las tesorerías y los órganos de administración de los poderes legislativo, judicial y los organismos autónomos en el ámbito de sus respectivas competencias publicarán en Internet a más tardar el último día hábil del mes de marzo del ejercicio fiscal correspondiente las metodologías e indicadores para las evaluaciones del desempeño a fin de darlos a conocer a los ejecutores del gasto, por lo que pedimos de manera respetuosa su voto a favor. Por su paciencia, tolerancia y atención, muchas gracias.